Sí. No, perdón, es que está súper interesante porque está pasando en Nicaragua de manera muy similar. Exactamente está pasando aquí todo lo que nos está narrando. Pero yo quisiera saber, la gente, los ciudadanos, yo sé que desde Alianza País la preocupación los ha llevado a hacer movilizaciones muy importantes en la calle, pero el ciudadano común, ese hombre y esa mujer que votó por la Alianza País, por el correísmo, porque pensaba que ese plan de sostenimiento y de desarrollo económico se iba a mantener por muchos años más, ahora fue traicionado por el propio poder. ¿Eso qué pasó ahora? A ver, al inicio pensaban que era una bronca de compadres, es decir, que era una estrategia de Moreno para separarse de Correa y generar su propia imagen. Eso nos costó algunos meses desmontar y prácticamente evidenciar que la separación que tuvimos del gobierno de Moreno era por este tipo de políticas y por este tipo de giro que tuvo el gobierno de Moreno hacia un giro restaurador anclado a la derecha ecuatoriana y la derecha internacional. De ahí en adelante nosotros hemos tenido una serie no solamente de manifestaciones ya en las calles, sino de disputas políticas. Comentarles que en diciembre del 2017 el gobierno arrebató a Alianza País de sus fundadores, o sea, nosotros tuvimos una parte de la ruptura del gobierno, fue también entrar en una disputa interna dentro de Alianza País que terminó en el Tribunal Electoral y ese Tribunal Electoral terminó dándole la razón al gobierno ecuatoriano, pese a que nosotros teníamos absolutamente todo el proceso jurídico en marcha. Fue una decisión política que tomó el organismo electoral para complacer al gobierno de turno y prácticamente Alianza País fue arrebatado de sus fundadores. Por eso es que nosotros decíamos en diciembre que aunque ellos se queden con el nombre, el color o el título del partido, el correísmo estaba totalmente en firme y tener una Alianza País sin Correa era como tomar un café descafeinado prácticamente. Y eso fue lo que pasó. Con nuestra salida de Alianza País prácticamente hubo un vaciamiento de la organización política. Para darles un dato muy interesante, nosotros manteníamos, según encuestas nacionales, la afinidad de la ciudadanía frente a Alianza País. En el transcurso del año era hasta de un 25%, superando a 35% en momentos electorales. Ahora, la identidad con Alianza País es del 3.8%. Es decir, hubo un vaciamiento total de la organización política que fundó Correa, que era Alianza País. Desde diciembre del 2017 nosotros hemos presentado 4 solicitudes al Consejo Electoral, las 4 han sido negadas, es decir, estamos con un bloqueo político que además afecta nuestros derechos constitucionales, el derecho a la organización política y social. Y les cuento rápidamente cuál ha sido el viacrucis. Cuando perdimos Alianza País, metimos la solicitud al Consejo Electoral bajo el nombre de Revolución Ciudadana. Es decir, nosotros éramos la continuidad de la Revolución Ciudadana. El CNE nos negó porque nos dijo que no podíamos llamarnos Revolución Ciudadana porque ese era el eslogan del gobierno anterior y que no podíamos usar ningún eslogan que haya sido utilizado por gobiernos. ¡Qué horror! Presentamos la segunda alternativa bajo el nombre de Revolución Alfarista. Alfaro, como ustedes saben, y ahí en Nicaragua tiene una gran historia, incluso Nicaragua lo reconoció Alfaro como general de generales y eso para nosotros siempre ha sido importante. Alfaro fue para nosotros la continuidad de la revolución. Nuestra revolución era alfarista y bolivariana. Sin embargo, el CNE nos negó porque dijo que Alfaro era un hombre liberal en su época y que nosotros somos una organización política de izquierda que no puede usar el nombre de Alfaro. Esa es de las cosas más, y les comprendo, más risibles que puede existir, pero esos son los argumentos de bloqueo político. Y nos bloquearon la última, que fue bajo el nombre de Maná, que fue el Acuerdo Nacional por la Revolución Ciudadana, con la que incluso recogimos en apenas 70 días 500,000 de firmas para el reconocimiento del partido de Correa en el CNE. Y a pesar de tener toda esa fuerza, el CNE se volvió a inventar una nueva leguleyada jurídica y nos bloqueó nuestra entrega de firmas, con lo cual nos volvió a bloquear la posibilidad de ser organización política. Por lo tanto, una democracia que excluya a un gran sector de su población de participar en el sistema no puede ser llamada democracia. Eso es lo que evidencia que estamos en una absoluta ruptura del Estado de Derecho y que prácticamente estamos en indefensión. Eso lo hemos presentado en organismos internacionales, incluso muchos de ellos, como por ejemplo
que no es de nuestra afinidad ideológica, pero que al fin y al cabo, si el Ecuador es parte del Tratado Constitutivo de la OEA, nos ha tocado acudir también a la OEA para mostrar el tema del bloqueo político, y el día de mañana estará en el Ecuador una comisión especial de la OEA para ser veedores del proceso de juicio contra Rafael Correa, y también para evidenciar en el Consejo Nacional Electoral el bloqueo político que tiene la fuerza de la revolución. Y ustedes se preguntarán, ¿pero por qué los bloquean? Y es justamente porque hoy en día somos la primera fuerza política organizada en todo el territorio ecuatoriano y somos la única organización política declarada en oposición al gobierno de turno y declarada en resistencia. Qué interesante, qué interesante. Mira, es que lo cuentas y claro, uno lo que se llena es también de impotencia el hecho de saber, de tener que caer en una situación como esa. Lo complicado es que definitivamente el conservadurismo también se apoderó por lo menos de una institución, del Consejo Electoral en ese caso, y por eso les están haciendo lo que les están haciendo, ¿no? Pero no solamente, y aquí hay un tema interesante que es válido que ustedes lo conozcan, no es solamente el CNE. En febrero del año pasado, en febrero de este año, perdón, se llevó a cabo una consulta popular. Ustedes recordarán que fue incluso un tema de escándalo internacional porque el presidente Moreno presenta una consulta popular en la que primero se pone nuevamente en discusión el tema de la reelección. Y con esa consulta lo que lograron es que Rafael Correa nunca más en su vida pueda volverse a presentar como candidato presidencial en el Ecuador. Segundo, es una consulta que implementa el tema de cualquier sentencia ejecutoriada por juez, cualquier juez en el país, anula tus derechos de participación política, y es lo que están buscando hoy con los juicios que lleva Rafael Correa en el sistema judicial. Y tercero, instauró un Consejo de Participación Ciudadana y Control Social de manera transitoria. Esa figura no existe en la Constitución, pero fue una consulta que pasó sin autorización constitucional, por lo tanto, todo lo que han hecho es inconstitucional. Pero bueno, se instauró el Consejo de Participación, que en nuestro país es el quinto poder del Estado. Nosotros tenemos como Estado 5 funciones del Estado, y una de esas es el del Consejo de Participación Ciudadana, que son los encargados de llevar a cabo los concursos de mérito y oposición para nombrar a todas las autoridades de control del país. Esta consulta no solo los puso como transitorios, en el cual vimos regresar a lo más rancio de la política ecuatoriana, es decir, al conservadurismo y a la élite política representada en el Consejo de Participación, sino que a raíz de eso han cesado a todos los organismos, cesaron al Consejo de la Judicatura, con lo cual desbarataron el sistema de justicia, cesaron a superintendentes, cesaron al Consejo Nacional Electoral y al Tribunal Contencioso Electoral, cesaron a la Corte Constitucional. En este momento el Ecuador se encuentra con una vacancia constitucional, es decir, frente a la cautela, del cautelaje de los derechos en nuestro país, no existe organismo que pueda garantizar ese tutelaje. Estamos en absoluta indefensión. Primera vez en la historia que pasa que tenemos una vacancia constitucional, entonces no hay a dónde ir para reclamar si es que hay un tema de inconstitucionalidad, y han nombrado ellos a sus reemplazos, siendo también inconstitucional, y los reemplazos, todos transitorios, encargados, que no tienen legalidad, representan las alianzas con las organizaciones políticas, especialmente con los socialcristianos, que para que tengan ustedes una referencia, el socialcristianismo en nuestro país fue el que en la época de las dictaduras y del Plan Cóndor fue el que promovió la presidencia de León Febres Cordero, causal de desapariciones forzosas, asesinatos, torturas, entre otras. Este personaje del que hablo falleció hace algunos años, pero dejó a su heredero, que es el actual alcalde de Guayaquil, que es el que prácticamente estaría postulándose a la presidencia del Ecuador, en alianza con el gobierno de Moreno. Ese es el grado de desinstitucionalidad y de no solo miopía, sino ya de revanchismo político. Todas estas autoridades que están ligadas al socialcristianismo en nuestro país son los que están prácticamente, sobre pretexto de descorreizar, bajándose la institución ecuatoriana, llevando una serie de persecución que en nuestro país también nos adscribimos al lawfare o judicialización de la política, que tiene 3 vías: la vía administrativa,
que es todos los temas de poner en duda contratos del Estado, obras, entre otros, la vía o el bloqueo político, que es lo que les acabo de explicar prácticamente lo que nos ha pasado, y ahora no tenemos una herramienta política para la disputa, y la tercera, la vía judicial, en la que no solo Correa, sino también Jorge Glass, que es el preso político ecuatoriano, que es el vicepresidente electo del Ecuador, está preso ya 1 año sin haber sido demostrado ninguna causal para su apresamiento, pero lo tienen detenido sin comunicación, sin llamadas telefónicas, sin visitas, aislado absolutamente. Y tercero, todos los que de una u otra manera representamos o somos los rostros visibles del correísmo en el país, estamos enfrentando una serie de persecuciones, tanto bajo vía judicial como vía política. Todo esto en complicidad del denominador común en todos nuestros países, las corporaciones mediáticas. Eso es lo que está pasando. Entonces, cuando tú me preguntas qué pasa con la mayoría de la gente, yo lo que te puedo decir es que la gente en este momento hay una reacción que es importante, hay una reacción que nos ha permitido mantener ya 3 movilizaciones seguidas en las calles. Es una movilización que poco a poco va tomando fuerza de los sectores populares, con los que ya no hay política de vivienda, no hay política de subsidios, no hay política de bono de desarrollo, no hay política para créditos de emprendimientos, y se están bajando todo el sistema de salud y el sistema educativo, que en nuestro país son gratuitos y buscan la universalidad. Esto que parecería una exageración es lo que ya se está sintiendo en los sectores populares y en las clases medias. Entonces está ya floreciendo una indignación que esperamos que el próximo año ya pueda representar en una indignación de tal magnitud que pueda cambiar la balanza y la correlación de fuerzas que hoy estamos teniendo en nuestro país. Hoy la tarea que hemos asumido es la de organización de base, regresar a trabajar con la gente en los sectores populares, en las clases medias, para poder no solamente concientizar, sino plantear un proyecto nacional. Hoy el Ecuador, a diferencia de haber sido durante 10 años un país que tenía una planificación y se mostraba al mundo con indicadores exitosos de superación, hoy prácticamente es un país sin liderazgo, sin proyecto nacional, y donde hemos vuelto a la política del reparto. Así que eso es lo que estamos enfrentando ahora en el Ecuador. Como digo, cuando nos ponemos a ver la realidad de los países de América Latina o de la arremetida que está viviendo Nicaragua, prácticamente no se nos es extraño cuando vemos algunos factores comunes en la lógica de injerencia que estamos teniendo nuevamente del gobierno de Estados Unidos frente a la realidad de los países de América Latina y el Caribe. Bueno, compañera, yo creo que no queda de más decirte que nosotros aquí vamos a estar siempre conectados y pendientes de lo que está pasando allá, y que por el lado nuestro pues cuentas con nosotros siempre en lo que podamos hacer. Voy a tratar de hacer el giro ahora para que veas aquí a los compañeros todos en sala, y ahí está. ¡Qué gusto! ¡Qué gusto! Y bueno, ¡qué alegría verles! Te cuento que voy a usar esta entrevista para las próximas 2 clases. No te lo avisé, perdóname, te acabo de grabar. Voy a usar esta entrevista para las próximas 2 clases y luego la voy a colgar con tu permiso y tu autorización en mi sitio de YouTube para que todos tengan acceso a entrar allí. Así como la tuya, está la de Pablo Joffre, está la de Alfredo Serrano, está de muchas personas hablando sobre estos temas que de alguna manera tenemos que empezar a prepararnos desde el periodismo para hacerle frente a esto y que nuestros pueblos entiendan lo que nos está pasando. No, te agradezco, y un agradecimiento a ustedes que han decidido también implementar una formación en comunicación y en periodismo que falta nos hace en todo el continente. Así que ojalá algún día pueda también concretarse ese gran sueño que se tiene de armar una verdadera red de comunicadores y periodistas por la humanidad, porque esto ya no se trata de un proyecto o de una persona, se trata de derechos humanos y de derechos universales que también tienen que ser contrastados a través de medios de comunicación alternativos, públicos, privados, pero que aprendan también a contrarrestar las fuerzas de las corporaciones y de los monopolios mediáticos. Así que gracias siempre, un abrazo fuerte, felicitaciones por esta escuela y esta iniciativa, y siempre estaremos alertas. Y bueno, también siempre cuenten con nosotros. Cualquier lucha en cualquier parte de nuestro continente es una lucha común. Así que un abrazo fuerte a todas y todos. Gracias, Gabriela. Un abrazo para ti. Chao.